Bien, vamos a seguir con nuestro programa y en esta ocasión voy a darle la bienvenida a Gabriel Soto. Gabriel, vamos a Muchas añadirlo. gracias. Gracias Ahí por estamos. recibirme. Hola Gabriel, buenas noches. Buenas Muy noches. buenas noches, Gabriel. Perfecto, entonces también voy a darle la bienvenida a José Tejero, que ya nos está acompañando. Vamos a tener con él el cierre de esta sesión, pero ya estás ahí, Pepe querido, ya te tenemos ahí. Hola, hola, muchas gracias. Muy buenas Hola, noches. Pepe. Buenas noches, Pepe. Bien, entonces estamos acá ya con otra nueva exposición. Vamos a desconectarnos tanto Pepe como yo para darte paso a ti, Gabriel, y podamos iniciar. Pero antes, permítanme también comentarles un poco sobre Gabriel. Gabriel es licenciado en Historia de la Universidad Mayor de San Andrés, con posgrado en Educación Superior. Su obra se centra principalmente en la teoría de la historia, haciendo énfasis en la teoría del nacionalismo y más recientemente en la narratología. Actualmente radica en la ciudad de Cochabamba, en donde trabaja como investigador independiente. El día de hoy, Gabriel nos trae una ponencia muy interesante titulada El retorno del Estado-Nación en la era del COVID-19. Entonces, Gabriel, yo te dejamos para que puedas comentarnos Ok, ampliamente lo que quieras. muchísimas gracias. Ok, me gustaría empezar hablando en esta ponencia, antes de entrar al tema principal, del filósofo francés Jean-François Lyotard. Este en 1979 publicó un texto simplemente titulado como La condición posmoderna, en el que el autor anunciaba que había llegado el fin de los grandes relatos. Ok, genial. Pero si uno no está versado en esta terminología, realmente esto no nos dice nada, así que vayamos un poco por partes como para recordar. ¿Qué era para Lyotard la llamada condición posmoderna? El mismo Lyotard nos responde y nos dice que entendía por posmoderno la incredulidad con respecto a los metarrelatos. Ahora bien, falta contestar la otra pregunta que está relacionada con la anterior. ¿Qué es un metarrelato? Una forma de explicar esto de forma bastante general es considerar que un metarrelato es un tipo de relato que trata de explicar otros relatos. Para Lyotard, como para la mayoría de los posmodernos, los metarrelatos eran todos aquellos discursos ideológicos que no solo organizan la experiencia, sino que también explican la realidad social. Los valores de la ilustración, el capitalismo y el mismo marxismo son algunos de los tipos de metarrelatos que Lyotard consideraba. Ahora bien, ¿por qué Lyotard consideraba que se debía ser incrédulo hacia dichas metanarrativas? Porque una vez más, según él, estas grandes metanarrativas lo único que consiguen es explicar la realidad social de una forma que justifique el poder, cualquier tipo de poder. Podemos, para dar un ejemplo, usar el discurso de la lucha de clases como ejemplo, porque antes Lyotard era un marxista convencido y luego renegó. Para Lyotard, en última instancia, pareciera que este discurso tan solo servía para justificar y legitimar las acciones de un partido único, como el que, por ejemplo, existió en su tiempo, el Partido Único de la Unión Soviética. Y algo parecido ocurriría en las sociedades capitalistas, aunque esta vez los beneficiados no serían tanto un partido único, sino serían los socios capitalistas dentro de esa sociedad. Pero volviendo a los metarrelatos, que es lo que compete acá, también cabe preguntarse, ¿cómo operan estos metarrelatos? Una vez más podemos utilizar el discurso marxista para entender esta filosofía. En primer lugar, el discurso marxista de la lucha de clases organiza el tiempo dándole un tipo de periodización. Es algo que todos sabemos, ¿no? Habla de una etapa esclavista, feudalista, capitalista y así. En segundo lugar, le da también a la experiencia una forma de explicar el porqué de dicho devenir histórico. En este caso, la lucha de clases da una explicación de por qué saltamos de un estadio social a otro, justificándolo a través de la lucha de clases. Por supuesto, esto no significa que sea el único metarrelato existente, el marxista. De hecho, todos los grandes relatos tienen sus propias formas de organizar y explicar la experiencia, ya sea liberal, nacionalista, fascista, el que quieras, no importa. Y de hecho, se puede arguir que dichas metanarrativas siempre han existido. Buena parte de la teoría narratológica actual, desde la crítica literaria hasta la psicología narrativa, empezando con Propp y terminando con Theodor Sarabin, consideran que la única forma en que los seres humanos construimos nuestra realidad es a partir de los relatos. Aún así, todavía en la condición posmoderna, los saberes que Lyotard pensaba eran los grandes metarrelatos o grandes relatos, eran los de la ilustración, el capitalismo y el marxismo, principalmente. Él aún no tenía desarrollado del todo, a mi entender, la idea de los microrelatos, de las historias de las pequeñas comunidades, grupos subalternos o de los mismos individuos. Esto cambió, sin embargo, en otro libro suyo,
titulado La posmodernidad explicada a los niños, que no es nada fácil el libro, por cierto, o sea, el título es bastante engañoso. Aquí su concepción sobre lo que es un metarrelato pienso que muda un poco y llega a afirmar que por metarrelato o gran relato entendía precisamente las narraciones que tienen función de legitimar o de ser legitimadoras, y su decadencia no impedía que existieran millares de historias pequeñas o no tan pequeñas que continúen tramando el tejido de la vida cotidiana. Sin embargo, este cambio de parecer en Lyotard, más que una evolución en su pensamiento, para mí me parece más un tipo de radicalización en su pensamiento intelectual. ¿Por qué se radicalizó Lyotard? ¿O por qué considero que Lyotard se radicalizó? Porque si cualquier tipo de relato en el fondo es un metarrelato, Lyotard equipara al menos en importancia los grandes sistemas ideológicos que históricamente nos han gobernado con cualquier tipo de opinión. En otras palabras, no existiría una jerarquía entre los diferentes saberes, sino que más bien todo saber sería para él igual de válido, relegando al conocimiento una especie de principio rector, de un principio rector a una mera opinión. Pero ¿por qué para Lyotard era tan importante validar cualquier tipo de narrativa, que sean los pequeños relatos? Aquí quiero hacer una pausa y hacer un paréntesis y hablar de la concepción que Lyotard manejaba sobre la ciencia. Este consideraba en la condición posmoderna que el único papel central que tenía la ciencia en las sociedades actuales era la de legitimar ciertos saberes, tanto epistémicos como sociales, como para validar cierto tipo de narrativas imperantes y a las instituciones que las sostienen. En parte es entendible la posición de Lyotard. No es que la ciencia no pueda ser susceptible de narrativizar, pero sí que es cierto que ciertos descubrimientos científicos son difíciles de organizar en torno a una narrativa. Así lo considera, por ejemplo, el biólogo Kevin Padden, por ejemplo, siguiendo de manera muy interesante, y me parece muy interesante que un biólogo siga a un teórico literario como Vladimir Prop, su teoría. Siguiendo un poco a Padden, sería relativamente fácil hacer una narrativa sobre ciertos sucesos científicos, como por ejemplo la evolución humana, como vimos un video hace poco, por ejemplo. Después de todo, podemos imaginar los motivos de los primeros homínidos que tuvieron para bajar de los árboles o migrar, o también podemos hacer conjeturas sobre por qué superaron estos obstáculos. De alguna forma son narrativas que tienen un principio, una trama y un fin. Bueno, un fin abierto, digamos, pero no importa, digamos que es una trama que todos podemos entender de manera narrativa, lógica. Pero es difícil hacer narrativas sobre otro tipo de descubrimientos científicos. ¿Cómo haces una narrativa sobre la historia del calcio, por ejemplo, o sobre los quarks? Padden considera que hacer narrativas a partir de este tipo de objetos de estudio puede llegar a ser difícil, aunque no imposible, porque incluso las ciencias como la física o la química pueden tener grandes historias que contar. El problema radicaría en que los científicos, según Padden, al hacer el peer review, se entrenan para hacer lo que el mismo Padden llamó antinarrativas. Estas antinarrativas, como él las llama, tratan de excluir todo lo que no es pertinente a un descubrimiento y para simplificar, digamos, el descubrimiento científico, pero al hacerlo destruye todos los componentes importantes de una narración en pro de un relato más técnico y formulaico. Todo esto, por cierto, es un problema para la ciencia, en mi opinión, en el aspecto de la divulgación sobre todo, porque la renuncia del género del ensayo es, en mi opinión, una gran pérdida para la ciencia, porque hoy por hoy la ciencia se ha vuelto una disciplina demasiado esotérica. Y cuando digo que es esotérica, no lo digo en un sentido místico o espiritual, sino en el sentido de que solo un pequeño porcentaje de la población es un tipo de iniciado o un especializado en ciertos temas. Claro está, algunos dirán que este es el precio por una explicación concisa y de la superespecialización, pero el problema radica en que cada vez hay menos personas que son capaces de entender dichos informes científicos, a no ser que sean personas que están muy especializadas en el tema. No digo que esto sea del todo malo, y este tipo de antinarrativas siempre van a tener un lugar en las comunidades científicas. Después de todo, no todos los científicos necesitan una narrativa que se les ande repitiendo para los descubrimientos científicos. Pero en todo caso, si los científicos tampoco hacen un esfuerzo para acercarse al resto de la sociedad, tampoco debería sorprender que las sociedades y las culturas populares busquen otros modelos explicativos sobre fenómenos que no son capaces de comprender del todo, lo cual ha traído consecuencias bastante interesantes que yo atribuyo más que todo al pensamiento posmoderno de Lyotard. Por ejemplo, en la condición posmoderna, Lyotard, voy a abrir una cita. Según el mismo Lyotard, él dice, en la condición posmoderna y en los otros libros de esta época,
exageré la importancia que se ha atribuido al género narrativo. En particular, resulta excesivo identificar el conocimiento con relato. No quiero decir que la teoría sea más objetiva que el relato. El relato del historiador está sometido a casi las mismas reglas de establecimiento de la realidad que se aplica al relato físico. Pero la historia es una narración que por añadidura tiene la pretensión de ser ciencia, y no solamente una novela. En contrapartida, la teoría científica no tiene en principio de ser narrativa. Cierro comillas. Ok, para mí esta cita es interesante. En otras palabras, lo que Lyotard hace es considerar que las ciencias no son capaces de generar narrativas, así que éstas se convierten tan solo en el fundamento de dichas grandes narrativas y nada más. Así pues, interpreto yo, la investigación científica en un régimen capitalista solo existiría como tal en cuanto éste demuestre que es capaz de generar ganancias a ciertas élites económicas, mientras que en un Estado socialista, por dar un ejemplo cualquiera, el avance de la ciencia estaría destinado a demostrar la superioridad del régimen socialista y así. Tal vez por eso para Lyotard era tan importante precisamente deslegitimar el conocimiento científico, porque deslegitimizando el conocimiento científico, al mismo tiempo deslegitimaba también los grandes relatos de las instituciones que nos gobiernan, de las narrativas de vida en macro, digamos, para dar lugar, según él, a las narrativas micro, a los microrelatos. Pero al mismo tiempo pienso que Lyotard apuntaba más allá. Él consideraba que destruir los grandes relatos iba a crear una suerte de proceso de individuación en los individuos, aunque que yo sepa, nunca usó ese término, pero es lo que pensaba, que destruías, digamos, este tipo de falsa conciencia y las personas iban a tener un tipo de proceso de individuación en el que hubieran sido capaces de encontrarse a sí mismos. En todo caso, esto vino con una gran pérdida. La deslegitimación de la ciencia y de los grandes relatos vino también con una gran pérdida. Si la ciencia, por ejemplo, no solo está desprestigiada porque encima insiste en tener este carácter antinarrativo del que se ha hablado, esto significa que al populus no le queda otra que girar hacia los pequeños relatos, muchas veces llenos de filosofía New Age, con contenido incluso bastante anticientífico. Como las personas no entienden los relatos científicos, no es extrañar, por tanto, que en siglo XXI hayan prosperado nuevos movimientos terraplanistas, por ejemplo, que pseudocientíficos hablen abiertamente de sus teorías de alienígenas ancestrales, o que cada año se espera un fin del mundo diferente. A esto me refiero con que hay una relativización de la cultura narrativa en las ciencias. Las ciencias, los grandes relatos científicos, ahora están compitiendo con teorías mucho menos rigurosas, pero más fáciles de entender para las experiencias limitadas. Y lo mismo ocurre con las ciencias sociales. Y lo peor de todo es que muchas de estas teorías ahora tienen que competir de igual a igual con teorías sociales que tienen mucha retórica, pero poca acción. Pero más preocupante que todo eso, para mí, en mi opinión, y es la consecuencia de la implantación de la filosofía postmoderna en el mundo, radica en la implementación de esta filosofía de vida en la cultura popular, que ha llegado incluso a un extremo que bien puede identificarse como antiintelectual. No digo que el proyecto inaugurado por Lyotard y Richard Rorty paralelamente haya tenido sus luces. Puso sobre la mesa cuestiones tales como la etnicidad, la subalternidad, el feminismo y los movimientos LGTB. Eso nadie lo niega. Pero al mismo tiempo también se puede clamar que fue un gran fracaso, porque este antiintelectualismo no solo trajo una falta de rigurosidad, ya no solo científica, sino también argumentativa. Vivimos en una sociedad siglo XXI que toda la información de la red, por ejemplo, está a nuestro alcance de un solo clic en la computadora, y sin embargo, estamos siempre más desinformados que nunca. Es injusto achacar, obviamente, este problema de la desinformación al pensamiento post, pero porque hay otros factores que también tienen que tener en cuenta, pero esta idea de que todos los pequeños relatos son relevantes sí que son una contribución del pensamiento post. Por otro lado, en mi opinión, esta misma falta de rigurosidad intelectual ha traído aparejado una simplificación de la realidad social que ha llegado al punto del maniqueísmo. En cierto sentido, para mí, eh, eh, es, eh, es una prueba de que el pensamiento post se equivocaba y que no podemos escapar realmente de los grandes relatos. La narrativa actual, por ejemplo, que existe entre izquierda y derecha, o si se quiere usar un lenguaje más de moda, el conflicto entre progresistas y conservadores es prueba de ello. Por ejemplo, no es que estos grupos no existieran de antemano, pero la simplificación de estos conceptos, sobre todo a nivel político, ha llegado a extremos muy absurdos. La sola creación del Foro de Sao Paulo, por ejemplo, es un ejemplo de ello. En ella se reúnen a debatir, entre comillas, diferentes partidos y agrupaciones políticas que simplemente se identifican como parte de la izquierda.
El problema es que en las filas de esta izquierda, que están bastante mal definidas, se pueden encontrar anarquistas, comunistas, socialistas, indigenistas, socialdemócratas, feministas, ecologistas, comunitaristas, mutualistas, colectivistas y un largo etcétera. En fin, y todos van a esa reunión como si fuera un metarrelatos coherente, por decirlo de alguna manera, pero muchas de esas filosofías se contradicen entre sí. En teoría, esas personas no deberían juntarse. La filosofía posmoderna, por ejemplo, está creada expresamente para combatir la filosofía marxista. Entonces, ¿qué están haciendo en un mismo foro? Por otro lado, además del hecho de que las personas simplifican su realidad, también es interesante constatar que las personas sobreestiman sus propios conocimientos sobre su propia realidad social. Raramente se preocupan por rigurosidad filosófica o científica, sino que se adhieren a las causas, como si estas fueran religiones. Como todos sabrán, hace no mucho unos reporteros le preguntaron a un político boliviano qué era el socialismo. Este político respondió, pero sin dudar, ¿no? El socialismo es ser sociable. Pero más allá de las risas que puede originar esta respuesta, lo cierto es que la máxima explicación que la mayoría de las personas sin ningún tipo de preparación filosófica, científica, o incluso política pueden otorgar, no es que sean hipócritas, sino que realmente están convencidos de que sus creencias son las verdaderas y así nunca se preocupan por la veracidad o no de estos preconceptos. Los psicólogos tienen un nombre muy interesante para este comportamiento. Lo llaman deferencia. Deferencia, no diferencia. Según ellos, los seres humanos deferimos, o si prefieren, confiamos en la autoridad de otras personas para confirmar nuestras propias creencias. Y estos pueden ser cualquier tipo de miembros de la comunidad, líderes políticos, religiosos o incluso de la comunidad científica. Así pues, si la persona en la que confiamos es un marxista respetado, confiaremos que el relato marxista es el correcto. Pero si por el otro lado la persona en la que confiamos es un terraplanista, creeremos sin ninguna duda que la Tierra es plana. En ese sentido, la teoría post tiene algo de razón, pero al mismo tiempo demuestra, o al mismo tiempo es algo que los filósofos han sabido desde siempre. Los seres humanos no son sujetos racionales como pretenden ser, son sus pasiones las que conducen su razón, y no al revés. En ese sentido, tanto los pequeños como los grandes relatos funcionan de manera similar. Las personas defieren la autoridad de otras personas. Así estos que representen pequeñas comunidades subalternas o grandes sistemas ideológicos. La cuestión es que con la presunta proclamación del fin de los grandes relatos, la autoridad de los saberes institucionales ha sido completamente desprestigiada. Como ya se dijo, la teoría apuntaba que con el fin de estos grandes relatos iba a abrir paso a una sociedad más plural. 40 años después, sin embargo, todo apunta a que la sociedad está aún muy lejos de cualquier tipo de espíritu crítico. El feminismo contemporáneo ya no cree en la verdadera igualdad o equidad entre el hombre y la mujer, sino en la misandría abierta. La subalternidad ya no trata de crear sociedades igualitarias entre diferentes culturas, sino que ahora ronda entre el victimismo y el supremacismo de ciertos grupos. Los movimientos LGTB ya no solamente tratan de defender la libertad sexual de los individuos, sino que incluso llegan a extremos de querer imponer sus propias preferencias sexuales al resto de la población, con el pretexto de la homofobia. Pero encasillarse en todos estos problemas no te hace dar cuenta que sí hubo inclusión de la mujer, de las comunidades subalternas o de las comunidades con otras preferencias sexuales. Con ello no digo que no tengan problemas, sigue habiendo machismo, misoginia, etc. Pero curiosamente, y si se ponen a pensar muy seriamente, el que las quejas sigan existiendo demuestra que el Estado, la ciencia o la sociedad están lejos de poder solucionar estas dificultades. Pero el problema es que el único ente al que pueden ir estos grupos al único ente al que estas pequeñas comunidades van para levantar queja es, irónicamente, al Estado. Todas estas cuestiones son, en suma, problemas que el Estado debe manejar, porque actualmente no hay otro órgano de organización social con características similares. Las pequeñas comunidades no van a otras pequeñas comunidades para hacer valer sus derechos. Siempre van al Estado, o no, tampoco van a la ONU, o lo que sea. Entonces es al Estado el que hacen todas estas reclamaciones, y es al Estado, como todos saben, el Estado puede ser un lugar, un ente sumamente frustrante, y tal vez por eso la idea o abolición del Estado se ha vuelto el gran relato no intencional de estos grupos par excellence. Los grupos subalternos, como ya se dijo, raramente manejan filosofías o modelos explicativos de la sociedad de manera correcta.
pero aún así han saltado muchos conceptos de la filosofía, de cualquier tipo de filosofía, lenguaje popular, tales como Estado burgués o monopolio de la violencia, o monopolio de la violencia, por ejemplo, que hoy por hoy pueden estar completamente desfasadas, en mi opinión. Pensemos, por ejemplo, que la compañía de radiotaxis más grande del mundo, Uber, no posee un solo taxi. Hace pensar que la idea de que la burguesía tiene que controlar los medios de producción para generar riqueza es bastante anticuada. Por el otro lado, el hecho de que la mayoría de las cárceles de Estados Unidos son privadas te hace repensar el hecho o la idea de que al Estado le interesa manejar el monopolio de la violencia. Pues parece que prefieren renunciar a la violencia, privatizarla. No les interesa ya tener ese monopolio. Todo esto nos lleva en el siglo XXI a replantear qué es el Estado. No creo que sea, digamos, el ente de completa libertad y realización como alguna vez lo consideró Hegel, por ejemplo. Pero ahí está, sin embargo, gobernándonos a millones de individuos. Por eso es preocupante, en mi opinión, que cuando los comunitaristas se plantean la destrucción del Estado, rara vez también se plantean con qué reemplazarlo. Y por ello, en el mejor de los casos, la única solución que encuentran es la de vivir en pequeñas comunidades, ser un hippie, vivirte en una comunidad perdida en la montaña. Ahora bien, no digo que esas pequeñas comunidades no funcionen. De hecho, creo que pueden funcionar, pueden ser bastante eficientes en cuanto éstas permanezcan pequeñas y aisladas. Pero cuando este problema se traslada a millones de individuos, como las sociedades actuales, la cosa cambia y estas pequeñas comunidades no son tan viables. Gabriel, tenemos 2 minutos más, por favor. ¿Ya? Gracias. Entonces, para concluir, pienso que el retorno del Estado-Nación ha demostrado que Lyotard se equivocó en dos cosas. En primer lugar, demuestra que los grandes relatos son necesarios en las sociedades porque estos son fuentes más fiables de conocimiento. Que nosotros elijamos deferir o depositar nuestra confianza en la información que nos brinda el Estado o un charlatán puede hacer una gran diferencia. Ahora bien, lo anterior también va de la mano con un segundo asunto que Lyotard parece haberse equivocado. No es la ciencia la que termina validando las instituciones, son las instituciones las que tienen que validar ciertos relatos, incluyendo los relatos científicos, en un tema tan importante como el de la salud pública, sobre todo. Esto podría ayudar a que las personas no crean ciegamente cualquier tipo de información y se estén envenenando con dióxido de cloro, por ejemplo. En parte se puede decir que todo lo expuesto ya está ocurriendo, porque los temas principales ya no se tratan sobre la subalternidad o reivindicaciones simbólicas, sino son temas importantes como el de la salud, la educación y la comunicación. Interesantemente, la pandemia del COVID-19 también ha demostrado que la retórica de la pequeña comunidad, más allá de lo que digan los comunitaristas, poco o nada puede hacer ante estas crisis globales. Las pequeñas comunidades subalternas, como todos, están esperando que las grandes compañías farmacéuticas encuentren una solución al problema, lo cual no significa que pongo mi fe ciega en ellas. Y lo mismo se podría decir de los globalistas, que piensan que se puede abrir las fronteras así como así, sin considerar la economía o la sociedad o todo lo demás. Y para concluir, quisiera irme con este pensamiento. También es interesante notar que la actual pandemia ha demostrado que la relación entre los grandes y los pequeños relatos no necesariamente tiene que ser antagonismo. Cuando una pequeña comunidad negocia con el Estado por mejores condiciones de salud, de educación o de trabajo, lo hace evidentemente pensando en su grupo. Pero esto no significa que al hacerlo también estén mejorando las condiciones de salud, de educación y de trabajo de la población en general. En mi opinión, esto podría llegar a ser beneficioso. Esto puede llegar a la larga a crear comunidades cívicas más estables. Puede permitir que estos se den cuenta que forman parte de una comunidad que es mucho más grande que la de la pequeña comunidad subalterna. Pueden llegar, en mi opinión, a darse cuenta que en efecto son parte de una nación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Gabriel, por la presentación sumamente interesante. Como, bueno, para contarles un poco, la ponencia de Gabriel nos ha llegado dentro de una propuesta muy interesante y hemos decidido ingresarlo en este primer día de los contextos pandémicos por la carga que proponía, ¿no? Entonces, querido Gabriel, te vamos a hacer unas consultas que tenemos acá del público. Queremos hacerles recuerdo también a las personas que nos están viendo en vivo que todos nuestros expositores tienen Perdón, 20 minutos para su exposición y van a tener 10 sí, minutos para claro. responder las preguntas. Muy bien. Entonces, vamos a compartir contigo una pregunta. Ahí vamos a verla. La pregunta es de Jessie García y nos dice, ¿se podría decir que los pensadores posmodernistas buscan ahora los microrrelatos para que las pequeñas culturas busquen sus propias explicaciones?
ante la imposibilidad de encontrarlas en las narraciones históricas y tradicionales? Esa es una pregunta. Sí, yo pienso que lo que Lyotard apuntaba es, como dije en la exposición, a librarnos de ese tipo de falsas conciencias que son los grandes sistemas ideológicos que nos gobiernan. Él pensaba, digamos, que eran como una especie de, aunque no lo digo en el texto explícitamente, como falsas conciencias. Hay que recordar que Lyotard antes era marxista, porque él perteneció a un grupo radical francés llamado Socialismo y Barbarie, hasta que se desilusionó del marxismo y empezó a meterse a la teoría post, digamos. Pero aún así, yo creo que es algo que tomó mucho de Marx, la idea de que las clases obreras están gobernadas por una falsa conciencia de la cual hay que deshacerse. El problema, en mi opinión, y bueno, tal vez esto no es mucho culpa de Lyotard, sino porque que todavía no se sabía en esa época, es que estos grandes sistemas ideológicos no necesariamente son constructos, ¿cómo decirlo?, artificiales como la del marxismo, el liberalismo, siempre han existido. Es más, incluso si tú quitaras toda la carga marxista o liberal o lo que quieras de los individuos, algo los reemplazaría, porque los seres humanos estamos hechos para crear narrativas. Toda nuestra experiencia es narrativa. Incluso tu propia vida, te pones a pensar, se puede explicar de una manera narrativa. ¿Quién eres? Te cuentas una historia. Mis padres fueron tales, yo nací en tal yo nací en tal ciudad, fui a tal colegio, qué sé yo, y vas armando una trama de vida. Entonces, todo parece apuntar sobre todo desde la psicología narrativa que tendemos hacia crear ese tipo de grandes narrativas, si quieran o no. Pienso que Lyotard, digamos, fue un poco ingenuo, no sé si es la palabra correcta, al creer que se podía deshacerse de esas narrativas, de esos metarrelatos, y, digamos, crear un proceso de individuación, pero en mi punto de vista es imposible. No puedes librarte de los grandes relatos. Algo así sea, digamos, una ideología de un sistema político o lo que sea, lo quitas todo, algo lo reemplaza, ya sea el mito, la religión, lo que sea. Somos seres que en cierta forma somos esencialistas por naturaleza. Perfecto, muchas gracias. Vamos a pasar a una pregunta más. Tenemos aquí la pregunta de Carlos Sánchez Guaringa, que nos dice, las ideologías pueden ser ya pasadistas, pero siguen ejerciendo poder y tienen presencia. ¿Qué puede decirnos de ello? Pasadistas, no entiendo muy bien eso. Digamos que, por supuesto que tienen influencia actualmente. Los grandes sistemas ideológicos que nos gobiernan siempre están dominados de alguna forma por los grandes relatos. Aunque yo diría que, digamos, el problema del discurso, no tanto marxista, sino socialista, se ha desgastado. Pienso que el discurso socialista como metarrelato ha perdido su carga, porque es un relato que está abierto ya a muchas interpretaciones. Antiguamente solo tenías dos grandes interpretaciones, digamos, del socialismo, que sería, por ejemplo, la escuela francesa del socialismo francés y el marxista, ¿no? Que se consideraba el socialismo científico, pero actualmente el relato socialista se puede identificar con cualquier otro tipo de sistema económico. Tienes la socialdemocracia, por ejemplo, que, bueno, en teoría son socialistas, pero vienen de otra vertiente y están mucho más relacionados con el liberalismo. O el nacionalsocialismo, por ejemplo, que es básicamente fascismo, que no es que simplemente los fascistas adoptaron el término de Marx solamente para engañar al pueblo y listo. Lo que pasa es que el nacionalsocialismo viene de otra vertiente que es más ligada al romanticismo alemán, con, si no me equivoco, era Spencer a la cabeza. Creo que era Spencer, sí. En todo caso, ya tienes tantas interpretaciones de lo que es el socialismo que es casi un contenido vacío, pero aún así son importantes, no podemos escapar de ellos. Perfecto. Vamos con una pregunta más que nos dice, perdón, ahí está. Existe un constructo de relatos, tanto en las ideologías políticas, sociales, culturales, y cuánto afecta eso a una sociedad. Afecta de manera grandísima. Creo que ya aquí tal vez me esté repitiendo un poco, pero no podemos escapar de los grandes relatos. De alguna manera las sociedades siempre tienden a crear ese tipo de grandes relatos. La cuestión es que uno puede implantar a una sociedad, tal vez, digamos, un metarrelato o cualquier tipo de narrativa de manera impositiva. ¿Te das cuenta? Tiene que haber cierto consenso de la sociedad. Si tú tratas de meterle a la fuerza, digamos, a martillazos, la sociedad lo rechaza. De alguna forma tiene que ver en ese
espacio ideológico, digamos. Tiene que ser como una especie, como los llamaría Slavoj Žižek, aunque no soy žižiano, por si acaso. Es como un espacio ideológico, como un significado flotante, en el que todas las aspiraciones del pueblo se ven ahí de manera muy general. Hablan de qué sé yo, del retorno, de la creación de un Estado comunista, del Estado perfecto liberal, qué sé yo, pero si lo hacen y la gente los apoya es porque consideran que parte de sus intereses se puede ver reflejado en ese metarrelato, así sea de manera muy general. Buenísimo. Muchísimas gracias, Gabriel, por tu presencia, por tu interés en la reunión anual de etnología. Tenemos muchos comentarios que están felicitándote. Te invito a verlos en la transmisión en vivo. Están ahí algunas preguntas más que allá por el tiempo no vamos a poder contestarlas, pero si gustas contestarlas en el chat, bienvenido también. Voy a Muchísimas tratar. gracias Gracias a por ti, Gabriel. por la presencia, por el aporte. Muchas gracias. Bien, De nada. continuando con nuestro programa, vamos a